Muy bien, shalom a todos. Continuamos hoy con la Parashat Yitro. Traducido es Jetro al español, que fue el nombre del suegro de Moshe Rabenu, Moisés, nuestro rabino. La Parashat de esta porción es de Éxodo 18:1. A partir de allí. En esta porción, esta Parashat de la Torah, llama la atención la importancia que la Torah le dio a Yitro, a Jetro, al suegro de Moshe. Un hombre que no perteneció al pueblo de Israel. Es más, la Parashat eh, utiliza su nombre eh, para nombrarle a esta porción de la Torah, donde eh, en esa porción aparecen los 10 mandamientos. Aquí ya empezamos con algo muy relevante, muy raro, entre comillas, de que el nombre de una persona pagana, Itro, lleve el nombre y además fuera del pueblo de Israel, no es judío, y en su porción, dedicado a su nombre, está nada más y nada menos que los 10 mandamientos. Aquí vamos a ver un montón de cosas muy interesantes, donde vamos a ver, en- y yo creo que esta es la porción de la Torah más universal, digamos, más universal. Aquí vemos cómo la Torah elige a una persona de fuera de la nación de Israel, eh, para nombrarle, tenerle en cuenta y este, poner en su porción nada más y nada menos que los 10 mandamientos. Esto es muy, muy curioso. Entonces, vamos al grano. Yitro, suegro de Moshe, sacerdote de Madiam, era un madianita. Entonces, oyó todo lo que había hecho Dios por Moshe e Israel, su pueblo, y como el Eterno había sacado de Israel de Egipto, a Israel de Egipto. Ahora, ojo con esto. Madian, en este caso Yitro, está mencionando a Yitro, pero Madian y todos los pueblos de alrededor y todo el mundo conocido se entera, se enteraron, eso es lo que quiero decir, de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo Israel. Todos estaban sabiendo paso a paso, corría la noticia como se podía, pero todos sabían lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en Egipto. Y todos eran testigos del gran milagro que estaba sucediendo a favor del pueblo de Israel. Y es impresionante que en este caso una persona de afuera coincida que justo es el suegro de Moshe y donde él escucha y se interesa, ¿m? Porque nada más y nada menos que su yerno está allí. Entonces hay una conexión familiar. Recuerden que eh, Yitro era el padre de Séfora, sí, la mujer de Moshe Rabenu. Ahora, existe una discusión entre los sabios de Israel, donde los comentaristas de la Torah se preguntaron, ¿qué fue lo que escuchó Yitro?
¿Qué fue lo que escuchó Yitro? Porque, atención, aunque esté dentro de la misma porción, llamada Yitro en este caso, Yitro se acerca porque algo escuchó. Se acerca al pueblo de Israel que está en el desierto. Ya salió de Egipto, está en el desierto y se acerca a él. Porque él escuchó. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que escuchó? Y la discusión es esta. Primero, dicen algunos que escuchó la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la guerra contra Amalek. 3 milagros grandes. Eso, un grupo de comentaristas sostiene esto. Esto fue lo que escuchó Yitro. Otro grupo sostiene que escuchó la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Pero claro, ¿cómo va a escuchar la entrega de la Torá en el monte Sinaí si todavía la Torá no fue entregada en el monte Sinaí? ¿Por qué estos comentaristas o estos sabios dicen de que posiblemente Yitro lo que escuchó fue eso si todavía no sucedió? Ahora, hay un principio en la Torá, que dice Em Mugdan Ume Ujar Batorah. No hay temprano y tarde en la Torah. No existe ni el antes ni el después en la Torah. ¿Por qué? Porque este es un principio que la Torah utiliza porque en la Torah tiene un mensaje. Y para él es más importante el mensaje que el tiempo en el cual se desarrollan las cosas. O sea, la Torah puede estar hablando de una cuestión X, Y, Z y después te habla del ABC. ¿Me entiendes? Eso puede pasar y sucede muchas veces. ¿Eh? Entonces, eh, entonces, ese principio es lo que tienen en cuenta aquí los sabios para decir que Yitro escuchó la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Ahora, cualquiera que sea la interpretación en cuanto a esta discusión que habíamos dicho, ya sea antes de la entrega de la Torah o después de la entrega de la Torah, vemos aquí un mensaje universal muy importante. Muy importante. La Parashá de Yitro contiene uno de los mensajes más universales de toda la Torah. En realidad, el mismo libro de Shemot, Éxodo, tiene un mensaje universal muy fuerte, muy importante, mientras que el resto de los libros es más centrado en el pueblo de Israel. Por ejemplo, Génesis, o sea, Bereshit y Éxodo, Shemot, tienen mensajes universales. Y los demás, Levítico, Número, Deuteronomio, es más apuntando solo a Israel. Pero vamos a la interpretación o a la explicación de los sucesos que ahora mismo nos importa. Y vamos a ver ahora dos cosas. Primero, si Yitro aparece en escena junto a Moshe y el pueblo antes de la entrega de la Torá, es porque Dios, el autor de la Torá, decidió no dar la Torá antes del consejo que Yitro debía dar a Moshe. Ese es el punto 1. Ahora, el punto 2. Si Yitro aparecía en escena junto a Moshe y al pueblo después de la entrega de la Torá, es porque
no quiso contar la Torah no quiso contar la entrega de ella, o sea, la entrega de la Torah, antes de que cuente lo que había pasado con Itro. ¿Eh? Entonces, Itro era un sacerdote, vamos allá, de Madián. Era un pueblo con sus costumbres, con sus maneras de ver la espiritualidad. Y él era un sacerdote. Es alguien que no tiene nada que ver con Dios el Creador, pero sí de manera directa. Pero sí era un sacerdote dentro de su religión y dentro de su manera de entender a Dios. ¿Mm? Eh, entonces tenía sus propias creencias, sus dioses, sus ídolos, sus costumbres y todo lo que conlleva a su religión. Y su manera de expresarse acerca de Dios fue cuando dijo, ahora sé, ahora sé que Adonai es el más grande entre los dioses. Esa es su manera de hablar. Él tenía dioses, él creía en varios dioses. Pero dice, ahora sé, o sea, después de haber visto lo visto, ya sea la Torá o ya sea los 3 milagros que habíamos mencionado, él dice, ahora sé que Adonai es el más grande entre los dioses. Y con esta expresión vemos ese concepto de monoteísmo que todavía no estaba rectificado en él. Todavía él ya empezó, ya empezó a dar los primeros pasos en decir, uff, es que no hay otro como Dios, no hay otro como Adonai. Es que este es grande, es que este es diferente. Aquí hay algo mucho más profundo de lo que yo entendía o veía o podía creer o había recibido. ¿Mm? Porque ese puede ser el tema. La gente pues está en su contexto y la gente recibe la información de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, un hinduista eh, cree en Dios a su manera. Y un hinduista, por ejemplo, puede pensar o puede decir que el sol es Dios, o que el planeta es Dios, o que un árbol es Dios. O sea, él le ve de esa manera, ese es su contexto, esa es su manera de entender su espiritualidad. Y él busca de alguna manera una conexión con el Supremo. Pero su contexto le permite ver lo que estamos hablando, lo que estamos mencionando. Eso es lo que le permite ver su contexto. Y profundizan mucho allí y buscan allí y están empecinados porque eso es lo que saben, eso es lo que conocen. No conocen Torah, aunque hay algunas ideas que Dios puso en el hombre, en el ser humano, de que Dios, el ser humano natural de por sí no va a tener excusa para decir Dios no existe, porque la misma naturaleza le va a delatar a Dios delante de la humanidad. Por eso es que todo ser humano, viva donde viva, esté donde esté, siempre va a tender a ver su necesidad y a ver de que él no está completo sin alguien superior. Porque esa conciencia de que hay alguien superior es innato, está dentro de la persona. Por eso hablo de un hinduista o de alguien que profesa una religión así extraña, bien rara, bien lejos. Esas religiones más remotas del fondo de África o de Asia, donde eh,
de manera explícita o de manera así palpable no ha llegado la Torá ni el mensaje de ninguna otra religión, sino que son religiones así muy propias, muy autóctonas, muy de ellos. Y esa conciencia de espiritualidad, esa necesidad innata del hombre de reconocer a alguien superior a él, de que él ve su entorno y esto no es así porque sí, aquí hay algo más. Eso está dentro de la persona. Entonces, en este caso, Itro, él estaba viendo que dentro de su cosmovisión, digo bien, de las deidades, él comprendió algo nuevo y dijo, ahora. Y quién sabe qué edad tenía cuando eso. Él dijo, ahora sé. Antes no sabía, no tenía ni idea, pero ahora que he visto lo que he visto, sé que Adonai es el más grande de los dioses. Él estaba empezando a entender de que el Dios de Israel es el Dios más grande que existe. Porque ningún Dios que él haya conocido ha podido lograr lo que él vio. Y quedó extremadamente abrumado y sorprendido. Entonces, es por eso que él empezó a reconocer de que no hay otro Dios más grande que Adonai, el creador. Entonces, viene Yitro, aparece en escena, el pueblo judío por el desierto, eh, quejándose, ya vieron de todo lo que Dios hizo y Dios seguía teniéndole mucha misericordia, mucha paciencia. Eh, Hicieron de todo, se enojaban, se quejaban, maldecían, se plagueaban, estaban viendo, pero Yitro ya estaba viendo, ya estaba viendo, el más grande, y el pueblo seguía ahí embarullado. Entonces, eh, ahora, Yitro aparece en escena, eh, justo antes o justo después de la entrega de la Torá, no sabemos. Eh, Porque la Torá que va a ser entregada al pueblo de Israel no puede llevarse a cabo o le falta sentido a esa entrega si no tenemos en cuenta a Yitro. Yitro, al entrar en escena, eh, es alguien necesario para que haya Torah. Ya sea o antes o después, no tenía sentido que haya Torah sin Yitro. No podía haber. Tenía que estar Yitro. Entonces, eh, por decir algunos datos de Yitro, um, él es Keinita, del pueblo en español es Cineo. Cineo, así está escrito en la traducción, Cineo. Son los Queneos, o Seinita, o Keinita. No de los cananeos, eso es otra cosa. Estamos hablando de otro pueblo, no de Canaán. Estamos hablando de Cineo. Eh, y en el libro, por ejemplo, en el libro de los jueces aparece, en jueces 1:16 dice, Benei Keini Joten Moshe, los hijos del Cineo o del Keini, los hijos del Keini, suegro de Moshe. Eso está en jueces 1:16 y también en 1 Samuel 15:6 dice, y dijo Shaul a los Benei Keini, a los hijos de Keini, a los hijos de Cineo, salid de entre los amalequitas, no sea que te destruya también a ti. Pasó que en aquel momento
en esta parte donde habla de Samuel, el rey Shaul, lo que recordó que los keinitas hicieron bien con Israel en aquel tiempo. Entonces había una especie de consideración. Le dijo, salgan del medio porque vamos a meternos, vamos a destruir a los amalequitas y salgan del medio porque no queremos hacerle daño a ustedes, porque ustedes actuaron bien con nuestro pueblo en su momento en el desierto. Entonces, para tener en cuenta de dónde, de que, o sea, los keinitas están mencionados, ¿verdad? Y los keinitas son el pueblo de Itro. De ahí viene Itro. Eh, entonces, dice que eh, ah, así que Shaul reconoce que los keinitas hicieron misericordia con los hijos de Israel cuando estaban eh, en el desierto, cuando estaban subiendo desde Egipto. Y dice, se apartó el Keini, el Cineo, se apartaron los Madianitas en este contexto, entonces más sencillo, de Amalek, se separaron para que no sean destruidos por el ejército de Israel. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 6, en medio de la guerra entre Israel y Amalek, aparece una cosa muy importante, que en medio de Amalek aparece una, 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 una pequeña luz. Amalek, ¿qué es? El simbolismo de Amalek es el mal, es el enemigo de Dios, pero que tiene que hacer esa separación, ¿eh? Que de dentro del enemigo de Dios hay algo que tienen que apartar. Hay una pequeña luz. En esa pequeña luz que es los hijos de Keini, o sea, los keinitas, estaba Yitro. Había algo que rescatar de allí. Entonces, esto llama la atención que la Torah nos cuenta de esta manera de que hay una chispa de luz en medio de Amalek, que esa chispa de luz viene a ayudar a Israel. Entonces, eh, aquí viene a revelar esto algo interesante. Eh, la relación del pueblo de Israel con otros pueblos que de cierto modo, de alguna manera o en cierta medida, sí que temían a Dios. Entonces, aquí aparece Yitro, que fue un gran nexo entre Israel y los pueblos que temían al Eterno. Yitro es una pieza muy importante en la historia de Israel. Muy importante. Eh, porque Yitro viene desde el paganismo. Tiene un contacto y es una persona que trabaja su espiritualidad. Y trabaja mucho porque recuerden que era un sacerdote. Ahora, él, con su trabajo espiritual, Akadosh Baruj Hu tiene la misericordia infinita que él percibe. Él se da cuenta de que hay una misericordia. Y él se acerca y puede entender desde su interior, puede entender y degustar esa misericordia. Para luego decir, ahora, claro, esto tiene sentido. Adonai es el más grande. Él escuchó una voz interna. Él se conectó consigo, con su interior,
Así como Hashem le llama a Abraham Avinu en su momento, le dijo Lej Leja. No le dijo sal de tu tierra. No, no es sal de tu tierra. Lej Leja no significa sal de tu tierra. Lej Leja significa vete hacia ti o vete para ti. También se puede traducir como vete en dirección a tu interior. Vete en, no solo para, sino en. ¿Cómo es en? O sea, es algo que le está diciendo, viaja hacia tu interior. ¿Qué tenemos nosotros los seres humanos en nuestro interior? La Neshama. La Neshama es un aspecto espiritual interno que es el soplo de vida que Akadosh Baruj Hu puso en el hombre. Es la parte interna del ser humano que está conectada con la divinidad. Es una chispa de divinidad que llevamos dentro. Es la parte divina del hombre que está conectada mediante un hilo fino que viene de arriba y pasa por todos los mundos y posa en cada uno. Es una línea directa con el Creador. Por eso es que cuando nosotros nos centramos, nos detenemos, hacemos esa pausa y rezamos, oramos, pedimos, cantamos, buscamos ese momento eh, de adorar a Dios de alguna manera más cercana, más personal. Es allí donde estamos empezando a conectarnos con nuestra Neshama, esa parte que está unida a Él. Dice que llega hasta su trono. Los sabios de Israel nos enseñan de que desde el trono que está en su gloria, en su reino, desde ahí viene nuestra Neshama. Entonces, para conectarnos con Dios, es importante conectarnos con nuestra Neshama. ¿Cómo conectamos con nuestra Neshama? Estudiando la Escritura, estudiando la Torá, olvidándonos y desconectándonos del mundo, dejar las redes sociales, dejar el móvil, el teléfono, el celular, dejar internet, dejar todo, apartarte y olvidarse del resto del mundo y centrarse y meditar en lo que se estudió y meditar y llamarle, conversar con él, hablar. Es una conversación interior. Porque yo tengo dentro, yo llevo dentro la línea directa que me conecta con él. Si yo trabajo mi espiritualidad, mi conexión con Dios, voy a ver las cosas muy diferentes. Voy a ver el mundo de una manera diferente. Voy a ver a las personas de una manera diferente. Mi trabajo, mi entorno, todos los quehaceres, todas las tareas, los compromisos, toda la vida voy a ver diferente. Por lo tanto, mi mentalidad va a cambiar. Mi compromiso con Akadosh Baruj Hu va a cambiar.
mi relación va a cambiar. Mi relación con mi pareja, con mi mujer, con mis hijos, mi relación familiar cambia. ¿Por qué? Porque el contacto con Akadosh Baruj Hu produce inevitablemente un cambio. Y eso es lo que estaba pasando en este momento con Yitro. Yitro estaba entendiendo la espiritualidad de una manera más profunda, mucho más profunda. Entonces, eh, aquí vemos a la Torah en su aspecto más universal. ¿eh? Porque empieza a darse a conocer de que la Torah es parte importante de la existencia de la humanidad. En la existencia de la humanidad. Yitro es sin duda un representante que desde afuera, él en su comunidad, en sus religiones, no es un cualquiera, él es un Cohen, él es un sacerdote. Entonces, él no era israelita, ¿eh? Pero él sí viene, con el permiso de Akadosh Baruj Hu, a tener una influencia en Israel. Él viene a tener contacto con Dios, él viene a tener contacto con Israel. Eh, entonces, aquí, Yitro empieza a entender cómo servir a Dios. Él entiende ahora cómo tratar con Dios. Él entiende ahora cómo rendirse a Dios. Él entiende ahora cómo es Dios. Entonces, la historia de Yitro viene a hablarnos de la relación que existe entre Israel y las naciones. Así que la influencia de Yitro podemos ver en Éxodo 18:1, Éxodo 18:7 al 10, donde él fue el primero en decir Baruch Hashem. Él fue el primero en decir Baruch Hashem. Bendito sea Hashem. Bendito sea el nombre de Adonai. Eso significa. Y está en Éxodo 18, 7 al 10, del 11 al 12. Entonces, aquí estamos entrando en ver que la influencia de Israel para con Yitro, porque él aprendió el servicio divino, él aprendió al reconocer el Hashem como el más grande de los dioses, que no hay otro como él aprendió cómo servir a Dios. Se metió, se involucró, estuvo con Moshe, que era su yerno, con Aarón, el hermano de su yerno. Empezó él a recibir lo que estaban recibiendo los demás. Entonces, él allí, al ser instruido, aprende a hacer holocaustos, aprende a sacrificar, aprende los ritos y él hace su conversión al monoteísmo. Se convierte al Dios de Israel. Tal es así que él hace holocaustos y sacrificios con el
servicio divino aprendido de Aarón y Moshe. Y dice la Torah que vino el Cohen Gadol, el sumo sacerdote que era Aarón, y todos los ancianos de Israel, dice, a comer con el suegro de Moshe delante de Dios. Así está escrito en la Torah. Una persona que no tenía absolutamente nada que ver con Israel, desde el paganismo, se encuentra con su Neshama, se encuentra, busca y se da cuenta y ve inclusive con sus propios ojos. Y entra en una profundidad espiritual tan fuerte que desde dentro de esa oscuridad espiritual de su alma, donde él estaba inmerso en el paganismo y en la idolatría, él llega a contactar con el Espíritu Santo de Dios. Él llega a ese nivel de comprensión por el trabajo interno que hace. Y eso le lleva a convertirse en una persona monoteísta. Entendió. Entonces, aprendió el conocimiento divino, aprendió el servicio divino directo desde Moshe y Aarón. Entonces, cuando él accede y rinde su vida a Kadosh Baruj Hu, esta es la señal más clara del plan universal de Hashem con la entrega de la Torah. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Cuando yo estuve preparando este estudio, cuando estaba estudiando con el rabino, me, me vino a la mente muchas cosas donde todos los seres humanos de alguna manera, buscan a Dios. De alguna manera. Todos tienen sus errores, todos tienen su manera de vivir, de ver, pero en el fondo, todos buscan a Dios. Ahora, el plan divino es irrevocable y es único. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso está escrito de que toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar. Está escrito. Hay un plan divino. Nadie va al Padre si no es por Mashiach. Nadie. No hay otro camino, pues. Por eso dice que cuando vuelva Mashiach, todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Mashiach es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso todo el mundo se va a enterar. Todo el mundo va a ver. Y dice que si confesares con tu boca
que Yeshua es el Señor, será salvo. Y aquí vemos que ese es el plan divino. Aquí vemos que no hay otro camino. El único plan que hay es el Mashiach. Y todos están allí. Tarde o temprano le van a ver. Eso está en manos de Dios. No está en manos de ningún hombre. No está en manos de ningún hombre. Es más, Apocalipsis nos habla de que en el final de los tiempos van a venir dos ángeles de los cielos a enseñar estas buenas noticias por toda la tierra, para que no haya ni uno que no se haya enterado del plan divino, del plan mesiánico de Akadosh Baruj Hu. Entonces, esto me hizo pensar esta porción de Itro. Y la verdad que sí es un tema muy universal, donde el plan divino es para toda la humanidad. Hay un pueblo elegido con el objetivo de gestionar, de administrar, de estudiar, investigar, discutir, comentar, enseñar y pastorear y ser luz. Y es Israel. Eso es indiscutible. Hoy la sociedad internacional está hirviendo en sus maldades, en sus fechorías, en sus pensamientos vanos, anti Dios, anti Israel. Pero tiene que pasar. Eso tiene que suceder. Forma parte del aspecto caído de la humanidad. El ir contra Dios, el ser rebelde. Es normal. A mí no me sorprende las barbaridades que dicen los ateos. No me sorprende las barbaridades que dicen en contra de Dios, en contra de Israel. Son personas necesitadas que no saben dónde están metidos. Y no saben el desenlace porque no conocen Torah. No saben. Por eso hablan como hablan. Pues llegará el momento que Akadosh Baruj Hu va a revelar a su Mesías. Y todo ojo lo verá. Y toda rodilla se doblará. Así que no hay otro camino. Como Yitro, un pagano idólatra del mundo, sacerdote, idólatra hasta los huesos, hasta el tuétano, con un mínimo trabajo espiritual, se conecta con Dios. Lo mismo va a pasar con todas las religiones de la tierra. Por eso es que es un absurdo muy grande las acaloradas y nefastas, ridículas discusiones entre las religiones del mundo.
que yo sé más, vos no sabes, yo tengo la verdad, vos no tenés la verdad, yo veo más que vos no ves nada, no entendés nada, yo sé más. Y el ateísmo es una religión también. El ateísmo también es una religión. Sí, porque es una fe en forma negativa. No deja de ser fe. Es una fe. Es una fe negativa en contra de Dios. Punto. Es una religión. Es una creencia. El ateísmo es una creencia. Pero el ateísmo eh, tiene una base, tiene un fundamento. Es el reniego, es la rebeldía, es un enojo, una frustración de la humanidad. El ser humano que profesa ser ateo es una persona muy infeliz, una persona que se siente incompleta, triste y abandonada, que no le encuentra otro sentido a la vida que decir Dios no existe. Es una fe negativo. Es una religión también. Es una manera de creer la vida. Y así son las religiones. Pero todos al final, porque así está escrito, todos se van a arrodillar y todos van a confesar. Toda lengua confesará. Todos van a confesar el plan divino. Hay un plan divino y es único. Hoy pueden estar la gente como Yitro siendo sacerdotes de su religión. Algunos dicen que hay más de 2500 religiones en el mundo. No sabía que había tantos. Pero hay 4, 5 o 6 principales. Aunque estén allí, de alguna manera están buscando el plan divino. Están luchando por encontrar. Están encerrados en su contexto. Están encerrados en cuatro paredes. Pero Dios no es un Dios de cuatro paredes. Dios es su Dios universal. Así que aquí vemos cómo Yitro es un vivo ejemplo de la universalidad de la Torah y de el plan divino cómo se manifiesta en las personas que hoy mismo y desde aquel tiempo están buscando a Dios de alguna manera. Hay testimonios de personas en Medio Oriente, en medio de las guerras, donde dicen que ven ángeles, que ven, algunos dicen que vieron a Dios, otros dicen que vieron al Mesías. Y de alguna manera esa gente cuando cuenta su testimonio están hablando de que eh, Dios existe, de que Dios tiene un plan divino, de que el Mesías va a venir pronto. De alguna manera, así como Yitro, las personas de otras religiones que no confiesan al Creador como el único Dios verdadero, van a llegar, así como Yitro, tal cual, tal cual. Porque está escrito. En el Tanaj está escrito. El libro de Joel dice, todo aquel que invocar el nombre de Adonai será salvo. Y eso implica muchas cosas. Muchas cosas. Primero, por entender el plan mesiánico divino, que es el único. El plan mesiánico implica el sacrificio del Mashiach. Y eso no se puede negar porque es así. El Mashiach ben Yosef, el Mashiach sufriente, el que tiene que morir, ya vino. Ahora estamos en la última etapa, cuando viene el otro aspecto del Mashiach, que es Mashiach ben David, que viene como rey de reyes. En esa etapa estamos.
Y esto lo sabe todos los que estudian Torah. Esto lo sabe el judaísmo y el resto de las religiones. Todos saben. Las religiones, estoy hablando de las religiones que son monoteístas y su base de alguna manera es la Torah. De alguna manera, no 100%, pero parten de la Torah. Entonces, esta reflexión final quería dejar como en que empecemos a ver las cosas diferentes y a ver a los demás que tienen otras creencias como alguien que tiene una luz diferente hoy a la mía. Porque yo creo de esta manera, el otro cree de otra manera, el otro cree de otra manera. Y no por tener diferencias de creencias hoy, porque hasta ahí nos da el cerebro, porque de eso pues se trata. Que hoy a mí, según mi preparación, según mi estudio, según mi nivel de no sé cómo te voy a decir, de comprensión, qué es para mí lo correcto. Yo sigo lo que para mí hoy es correcto. Lo que yo estudio, lo que yo conozco, lo que yo investigo, lo que yo trabajo, lo que yo internalizo, lo que yo voy consumiendo y trabajando mi espiritualidad de esa manera. Si eso es lo que yo estoy consumiendo es porque eso es lo que yo creo que en ese momento, que en este momento es la verdad que yo necesito, es la verdad que veo. Pero no porque yo diga esto, yo tengo que caer en el error y estar acusándole a los demás porque no creen como yo, decir que el otro está errado, que el otro está asado, que el otro está asido, que el otro está como sea, que es que me da a mí una especie de curiosidad de decir, pero ¿qué le importa? ¿Por qué tanto egoísmo y tanta soberbia en decir yo tengo la verdad y vos no? ¿Por qué? Si a vos te hace bien la verdad, ¿dónde estás? Quédate allí, profundiza y desde allí elevate hacia Dios. No quieras convencerle a otros de que vos tenés la única y absoluta verdad. Porque ni vos ni nadie, ningún ser humano tiene la absoluta verdad. Porque Dios escondió la absoluta verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos a la tarea de buscar esa absoluta verdad. Por eso Dios escondió la absoluta verdad. Nadie puede decir yo tengo la absoluta verdad. Porque la verdad es muy grande. Y tiene muchas capas, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. La verdad es infinita. Es muy grande. Cada religión conoce un aspecto de la verdad. Porque recordemos que somos seres humanos y tendemos siempre a agregarles cosas nuestras a las creencias espirituales que tenemos. Por eso, yo cuando veo las discusiones entre corrientes dentro de una religión, es absurdo, absurdo, un sinsentido, un gasto de energía increíble, donde utilizan la misma Biblia, el mismo texto, las mismas palabras, la misma traducción para decir cosas abismalmente distintas. Es impresionante la habilidad que tenemos para discrepar y para decir o sea, hay un orgullo, una soberbia brutal. Esta reflexión quise hacer porque sinceramente me parece absurdo y ridículo las discusiones entre yo tengo la verdad y vos estás equivocado.
un absurdo inmenso. Lo mismo que digo, mejor no digo lo que voy a decir. No hace falta. Eh, Baruch Hashem, la vida de Yitro y todo el proceso que él vivió con su conversión al monoteísmo, tal así que Akadosh Baruj Hu recibe de él holocaustos y sacrificios. Imagínense, fueron aceptos delante de Hashem. Tanto que Aarón y Moshe y todos los líderes, los ancianos de Israel, comieron con él lo que él sacrificó, porque él era un sacerdote. Un sacerdote que era pagano y se convierte a Kadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué aportó Yitro al pueblo de Israel? Eh, Primero, para entender esto, vamos a ver que el contexto en que Moshe y el pueblo de Israel se estaba desarrollando, Moshe había creado un sistema de control administrativo y judicial en el pueblo para tratar diferentes tipos de temas, diferentes asuntos, de acuerdo a lo que el pueblo necesitaba. Entonces, el pueblo, según su necesidad, mejor dicho, tendría que recurrir a Moshe para encontrar así una salida. O sea, Moshe lo que tenía que hacer es impartir justicia. Ahora, ¿qué pasó? Que aquí uh, el encargado de buscar la respuesta divina era Moshe. Pero se acerca a Yitro, él vio el sistema que Moshe estaba aplicando y Moshe estaba solo. Y hay millones de situaciones. Y Yitro se acerca a Moshe y le dice, no está bien lo que estás haciendo. Tu método eh, puede ser efectivo, pero no es eficiente. Eh, no es eficiente. ¿Por qué? Porque te desgasta. Te va a morir muy pronto o así. Eh, no vas a aguantar la carga ni vos ni el pueblo. Porque no vas a dar abasto. El pueblo va a estar formando fila para que la atiendas. Sin embargo, la situación de cada uno va a ir empeorando. Mientras está esperando va a empeorar y eso va a ser un desastre. Entonces lo que le dijo fue, vos lo que tenés que hacer es montar un sistema judicial eh, igual al que nosotros en Madián hacemos. Eh, Debajo tuyo vas a nombrar a ministros, vas a nombrar a jueces, vas a nombrar a personas como cabezas de miles, de cientos, de 50 y de 10. Donde de esa manera un sistema piramidal de delegación de autoridad. Entonces, esa es la manera en que vas a descansar. Y solo lo más difícil, lo más complicado, lo último que ya el líder nombrado, ya sea de 10 de 50 de 100 de 500 de 1000 no puedan resolver.
Y cada uno va a ir, de acuerdo a cada situación, va a ir subiendo al superior, a su superior, con su superior, a su superior. Decían ahí. Y el último caso, que ya no saben qué hacer, ahí va. Ajá. Entonces va a descansar. Eso fue lo que aportó eh, Yitro al pueblo. O sea, en síntesis, le enseñó a hacer política. Le enseñó a hacer política, pero política de las buenas. Y así, ese fue el aporte cívico que hizo Yitro al pueblo. Y con esto vemos de que no todos los pueblos tienen 100% cosas malas, sino que dentro del pueblo apartado de la Torá, dentro del pueblo apartado de la fe directa del monoteísmo, también hay cosas eh, que no todo está perdido. Entonces, así concluimos esta parasha de Yitro, donde vimos cosas muy interesantes y también hice esa pequeña reflexión que espero que les haga pensar por lo menos. No digo que crean exactamente como yo, no es esa mi intención ni mi plan. Siempre les dije, yo no soy guía espiritual de nadie, yo simplemente comparto lo que estudio y porque me parece que le puede edificar tanto a otros como así me edifica a mí, a mi familia. Entonces, que sean bendecidos y shalom, shalom. Hasta la próxima para allá.